Muy buenas noches para todos, es un gran gusto volver a estar con ustedes en cada semana para compartir un tema de actualidad. En el día de hoy hablaremos acerca del concepto del futuro. Un país como el nuestro fascinado con el pasado, que se recrea generalmente en su tiempo de orgullo nacional cuando afirmaba que teníamos el primer ferrocarril del Río de la Plata, el primer telégrafo, la primera fundición de hierro o los primeros astilleros. Ese Paraguay de la época de don Carlos Antonio López, que acabó lamentablemente en 1870, es todavía para muchos la idea más importante que tuvimos de comprender y entender ese fenómeno complejo que fue la revolución industrial y el concepto del sistema como organización y como proceso de generación de productos en el país, como se denominó a esa palabra que lo explicaba todo, que era sistema. Hoy vivimos un cambio de era, no una era de cambios, y eso presupone mirar desde perspectivas absolutamente distintas lo que ha acontecido en el Paraguay a lo largo de este tiempo. Si de la primera revolución, la de 1517, el ingreso de la Edad Moderna, tuvimos conocimiento casi 180 años después con el arribo de la imprenta a las reducciones jesuíticas, la segunda revolución nos llegó con casi 80 años de retraso. De esta tercera, somos contemporáneos y que tienen Internet a una de sus fases más importantes de transformación. Todo un concepto de generación, de producción, de manifestación sistémica de las cosas ha cambiado tan profundamente que hoy ponemos en entredicho la política, las empresas privadas, el rol de las personas, las formas en que vamos a ser transportados a futuro, vamos a contratar un hotel en algún sitio, vamos a tomarnos un sistema de taxis que se llama Uber y que pone en entredicho también un sistema que durante mucho tiempo funcionó magistralmente en gran parte del mundo. Esto también supone un cambio enorme en la generación de riqueza. 23% de la generación de riqueza a nivel mundial sigue siendo industria y el resto es conocimiento, o sea, aquel que produce conocimiento es aquel que produce riqueza. No es casualidad que Silicon Valley esté en California, que solo como estado en los Estados Unidos es la 11ª economía a nivel mundial. Y eso significa de que las empresas que se encuentran radicadas en dicho sitio pueden captar recursos y hacer intermediación de carácter comercial que presupone la riqueza de esa región y de gran parte de Estados Unidos. Hoy que hablamos en términos de economía agrícola, ella es solo el 4% de la riqueza a nivel mundial. Han cambiado nuestros paradigmas. La gran pregunta es si hemos cambiado nosotros y si tenemos concepto acerca del futuro, si tenemos el concepto de posibilidades y de oportunidades o solamente vemos el futuro como peligro o como amenaza. De eso estaremos hablando esta noche con 3 invitados, desde el concepto de un arquitecto, desde el concepto de un publicista y de un ingeniero que quiere mover un tren que alguna vez fue el orgullo de la nación y que ahora es simplemente una plaqueta en desuso. De todo eso, esta noche, aquí en Noticias Paraguay. La humanidad ha dado saltos gigantescos en su inventiva en los últimos años, y la estimación de los científicos es que en un futuro no muy lejano estemos más cerca de lo que hoy todavía es un escenario desconocido para el común de los mortales, el espacio exterior. La tendencia la podemos marcar a través de esta línea de tiempo. En la primera fracción 2006-2010 se observaron juguetes emotivos, Internet llega al teatro, un superordenador más rápido que el cerebro humano, teléfonos móviles que transmiten emociones y pantallas flexibles. Del 2008 al 2012, medicamentos suministrados a través de fruta modificada genéticamente, videotatuajes, tejidos sensibles que informan de la salud de una persona, clases mediante telepresencia y publicidad holográfica. 2011-2015, un coche pilotado automáticamente, regeneración dental gracias a la terapia genética, desaparición del papel moneda, robots insectos que ayudan a la polinización. 2013-2017, maquillaje electrónico que cambia de color, robots que guían a los ciegos por las calles, juguetes nanotecnológicos y reconocimiento internacional de la cibernacionalidad. 2016-2020, se protegen jurídicamente las formas de vida electrónicas y los androides representan al 10% de la población mundial. 2021-2025, traducción inmediata automática, televisión en 3D, primera Olimpiada biónica, almacenamiento bioquímico de la energía solar, primera misión a Marte y yogur chistoso.
2026-2030, impresoras 3D en los hogares, primer IBB ensamblado genéticamente, circuitos hechos con bacterias, combates deportivos de androides y comercio interestelar. 2031-2035, posibilidad de ralentizar el metabolismo humano para permitir viajes espaciales, ordenadores más inteligentes que las personas y animales domésticos diseñados a medida. 2036-2040, inauguración del primer ascensor espacial, estaciones de energía solar y vitrinas virtuales. 2041-2045, primera ciudad lunar con servicio regular de transbordador, la población mundial alcanza los 10.000 millones y la energía de las olas cubre el 50% de la demanda en el Reino Unido. 2046-2050, una pequeña colonia de científicos se establece en Marte, en una ciudad autosuficiente, llega al cerebro artificial y se extraen minerales de los asteroides. Y finalmente, de 2051 en adelante, los pensamientos, sentimientos y recuerdos se transfieren a un ordenador. Desaparece el agujero de la capa de ozono, la expectativa de vida llega a los 100 años, la comunicación telepática se generaliza, se consigue el viaje a través del tiempo, colapso financiero internacional y desplazamientos de personas en el ciberespacio. Este es el mundo en el que vamos a vivir a muy corto plazo. 2051 era el punto de referencia que colocaba Roberto Coronel. Eso significa a muy corto espacio 33 años por delante. Rodrigo Weiberlen acaba de llegar de California viviendo una experiencia en Singularity University. ¿Qué es eso primero? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y por invitarme a charlar sobre este tema tan apasionante, Benjamín. Bueno, sí, efectivamente estamos llegando de Silicon Valley, de un evento organizado por una entidad que se llama Singularity University. Singularity es una organización fundada por Google y por la NASA y podríamos resumirlo en una universidad de innovación. Es una universidad que no pide títulos, pero tampoco da títulos. Y ellos están explorando cuál va a ser el impacto del billón de personas con las tecnologías exponenciales. Como todo esto que acabamos de ver en el resumen muy bien planteado, de la inteligencia artificial, de la automatización de vehículos, de la tecnología 3D, cómo esto va a afectar a los gobiernos, a las sociedades y a la forma en cómo nos movemos de aquí para adelante, ¿verdad? ¿Cómo será el futuro en Paraguay con estas nuevas tendencias? ¿Y en cuánto tiempo veremos ese futuro? Que si tuviera esa respuesta estaría produciendo las soluciones para esto, una pregunta bastante compleja. Yo creo que para responder esa pregunta primero tenemos que preguntarnos desde dónde estamos mirando el futuro. Si lo miramos desde un lado optimista o un lado pesimista, porque pensar en el futuro requiere muchas veces la capacidad de imaginarnos un futuro, requiere de optimismo. El pesimismo nunca nos llevó como humanidad a ningún buen lugar, digamos, ¿verdad? Y por otro lado, también un concepto que a mí me impresionó mucho, me gustó mucho de lo que vi allá, es el concepto de la abundancia. Un concepto bastante antiguo, inclusive bíblico, pero que muchas veces vivimos atrapados en un paradigma de la escasez. Falta tiempo, falta recursos, vivimos atrapados en ese concepto y para imaginarnos un futuro, crear un futuro diferente, también hay que buscar un poquito un lado de abundancia. Yo creo tremendamente que hoy nos encontramos globalmente en un momento muy auspicioso para la humanidad, en un momento en donde nunca antes tuvimos tanto conocimiento, tanta información, tanta tecnología, y si eso en algunos aspectos puede generar miedo, en otros aspectos creo que puede ser muy positivo para el impacto de la vida y del ser humano en los próximos años. Vamos a los temas de abundancia y escasez. En el caso de Paraguay, ¿qué es lo que abunda y qué es lo que falta? Te voy a poner el primer ejemplo de abundancia, el mango. El mango es considerado basura. En otros países del mundo el mango es vendido a un precio y un alto valor. Nosotros vemos como escasez, vemos como una basura en nuestro patio, pero eso es alimento. El mundo hoy necesita alimentos. Vamos a la energía eléctrica. Somos uno de los grandes productores del mundo de energía eléctrica. Hoy no tenemos la capacidad de utilizarla. Vamos al bono demográfico. Estamos en un momento único como país donde gran parte de nuestra población es menor de 30 años y eso es un recurso hoy valiosísimo en el mundo y tampoco lo estamos aprovechando ni lo estamos viendo como una posibilidad de abundancia, como un recurso sobre el cual podamos construir futuro. Hoy no se habla, no se discute sobre la educación del mañana, no se habla sobre el tipo de educación, sobre la calidad de educación y si hoy no trabajamos sobre esa abundancia, ¿cómo vamos a innovar y cómo vamos a plantear un futuro cuando ese futuro puede ir para atrás y patearnos en contra? Entonces,
Pero que principalmente, si pensamos en el futuro de Paraguay, hoy deberíamos preguntarnos si estamos pensando en un Paraguay desde el paradigma de la escasez o desde el paradigma de la abundancia, y realmente no estamos dando cuenta de todos los recursos que tenemos como país y las posibilidades que tenemos para utilizarlos. Uno de los grandes problemas del Paraguay es la falta de educación formal. Hay grandes avances en ese sentido, nos quejamos mucho de la calidad de los maestros que tenemos, estamos ante la antesala de una nueva huelga de docentes, reclamando mejores salarios a un país que dice que no lo puedas dar. Hemos hecho un salto importante en términos de inversión del Producto Interno Bruto, del 1% de Stroessner durante 35 años, pasamos al 3%, pero estamos muy lejos del 6% de la región o del 8% del PIB que tiene Bolivia. En materia de educación nos quejamos también de la calidad de nuestros maestros. ¿La tecnología en qué nos puede ayudar? Sí, yo creo que de alguna manera nosotros venimos en un modelo tradicional y en ese modelo estamos fracasando. Hoy estamos construyendo escuelas que se derrumban y la solución que planteamos es construir nuevas escuelas que ojalá no se derrumben. Hoy un poco lo que plantea toda esta corriente es el uso de las tecnologías para poder llegar a mejores personas con mejor calidad. Uno de estos ejemplos es todo lo que es la tecnología de realidad aumentada o el VR, que son unos lentes especiales, los que uno se coloca en la cara y uno puede a través de un teléfono, un dispositivo, tener una experiencia casi tangible de un profesor. Imagínate que hoy un excelente profesor pueda enseñar a un mismo chico en un colegio privado en Asunción que a un mismo chico en una escuela de San Pedro. ¿Qué más democracia que eso? ¿Qué más igualdad que eso? ¿Verdad? Entonces, hoy esa tecnología, la más barata de esa tecnología, que son unos lentes de cartón generados por Google, cuestan $7 y se compran por Amazon. O sea, hoy el futuro no lo tenemos que inventar. Hoy el futuro se compra con una tarjeta de crédito y tarda 48 horas en un correo privado a llegar a Asunción, ¿verdad? Y esa plataforma te servirá para vivir incluso al momento la historia de Roma, por ejemplo. Imagínate que podemos vivir la historia de una guerra, no sé, de la guerra de la Triple Alianza, y podemos vivirla en primera persona viviendo las batallas, ¿verdad? Imagínate también lo motivador que puede ser para los jóvenes y para esta nueva generación que ya viene de una cultura multimedia, de una cultura de otro tipo de medios y que hoy todavía están estudiando con materiales del siglo pasado, ¿verdad? Decías que somos un país joven y que ahora la nueva tecnología incluso nos plantea la posibilidad de vivir más de 100 años. ¿Eso Sí, será sin posible? dudas. Sin dudas. Acabamos de vivir la experiencia de un estudio de ADN que hoy se compra en las farmacias de Estados Unidos y cuesta $199. $199 te da un estudio biológico, ancestral y de ADN, lo cual, imagínate el impacto que puede tener en la medicina preventiva. Estiman de que en los próximos 5 años ese costo va a bajar a $5. Todo eso impacta en la calidad de vida, todo eso impacta en la extensión de la calidad de vida. Según algunas proyecciones que manejan, estiman que ya nació el ser humano que va a vivir más de 120 años y que la longevidad va a ser afectada en los próximos 10 años tremendamente. Otra tecnología que está digamos, moviendo mucho el tema de la longevidad y de la salud es la inteligencia artificial. Hay un gran ejemplo que es Watson. Watson es la inteligencia artificial de IBM. La están aplicando a medicina y hoy Watson ya es más rápido que el mejor médico. Hoy Watson en un segundo, con una radiografía de tu brazo, te puede comparar con otras millones de radiografías y al instante te pueden sacar el procedimiento, cosa que un médico no puede hacerlo tan rápido. Entonces, hoy estamos viviendo el inicio del impacto de la inteligencia artificial, de las impresiones 3D, de la automatización de los vehículos. Estamos viviendo los primeros pasos y esto va a ser realmente transformador en los próximos 10 años para la historia de la humanidad. Watson pone en entredicho también la funcionalidad de los abogados, porque uno puede ir a consultar de un problema e inmediatamente le escribe los alegatos. Totalmente. Y también en los juicios, hoy Watson va a poder analizar un veredicto comparando con miles y miles de casos a nivel mundial y va a poder sacar un veredicto basado en eso, mucho más rápido y mucho más fiable que seguro que nuestra justicia. Rodrigo, mucha gente dice, ¿y qué va a pasar de nosotros cuando esta tecnología ingrese? Nos va a dejar en la cuneta, en la historia. Un canal de televisión no necesitará de camarógrafos, de iluminadores, ni de switcher. Todo lo hará un robot, por ejemplo. Sí. Ese robot todavía es bastante costoso, cuesta $100.000, pero cuando llegue a valer $5.000 o una cosa menos que eso, queda sin empleo la empleada doméstica, el cocinero, el limpiador,
el perro y el guardia de seguridad. ¿Y qué pasa con miles de millones de seres humanos fuera del mercado laboral habitual? Vamos a remitirnos a la revolución industrial. Me imagino que en la revolución industrial la humanidad pasó por estos mismos temores y estos mismos miedos. Y en la revolución industrial la humanidad perdió 21 billones de empleos, pero como humanidad fuimos capaces de generar 21 billones de nuevos empleos. Antes de la revolución industrial, muy poca gente vivía del arte, muy poca gente vivía trabajando en oficinas con aire acondicionado, probablemente uno tenía un trabajo picando piedras. Lo que perdimos fueron los trabajos de fuerza bruta, digamos, perdimos una serie de cosas que son más fáciles de hacerlo con la máquina, pero hoy hay gente que vive bailando, hay gente que vive escribiendo libros, hay gente que vive haciendo películas. Creamos nuevas fuentes de trabajo. Y yo soy optimista por naturaleza. Y de alguna manera creo que esto de alguna forma va a ser bastante similar. Va a haber un grupo de personas afectadas por estos cambios exponenciales sin dudas, pero como humanidad también nos vamos a plantear un montón de cosas. De hecho, hay países que están ya planteando la renta básica universal, países que ya llegaron a un nivel de generación económica que ya no necesitan que sus habitantes trabajen y los mismos van a poder dedicarse a pensar en ideas para el futuro. Entonces, creo que nos vamos a enfrentar a muchas cosas todavía que hoy no las vemos con claridad. Claramente va a haber una nueva coyuntura, un nuevo escenario, nuevas fuentes de trabajo. Y yo soy optimista con eso. Creo que... De esta última visita tuya a Singularity University, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Bueno, me fascina el ecosistema de San Francisco, ¿verdad? Porque te da muchas respuestas de por qué hay tanta innovación pasando allá. Y eso no es resultado, digamos, solamente de Silicon Valley, eso es resultado de una ciudad multicultural, de una ciudad que además tiene un PIB y una capacidad de generación económica altísima, pero también tiene una academia. Está Stanford, está Berkeley, universidades, pero de las mejores de Estados Unidos. Y todo eso conforma un ecosistema que hace que de alguna manera fluyan o sea más fértil ese campo para generar esa innovación, ¿verdad? Por algo hoy, de hecho, ellos son la meca del desarrollo de la tecnología y todas las grandes nuevas empresas están saliendo de Silicon Valley, Airbnb, Uber, todas las grandes empresas tecnológicas basadas en abundancia y basadas en tecnologías exponenciales están saliendo desde ese lugar, ¿verdad? Y me apasiona eso, ¿verdad? Me apasiona un poco el cómo está dado el ecosistema y cómo las condiciones de esa ciudad generan cierta facilidad para que fluyan este tipo de ideas y este tipo de innovación. Sí, hay muy pocos lugares en el mundo donde puede encontrar a alguien que llevándole una idea como WhatsApp pueda financiar en $500.000 a 4 muchachos y que WhatsApp después pueda ser vendido en $19.500 millones a Zuckerberg de Facebook, por ejemplo. ¿Dónde encontramos en el Paraguay a alguien que esté pagando a alguien que esté haciendo innovación? O sea, ¿cuándo llegaremos a eso? Bueno, ojalá que pronto, ¿verdad? Yo creo que entidades como el CONACYT, entidades como el Parque Tecnológico de Itaipú son claves dentro de este desarrollo porque son las únicas entidades que entiendo que tienen fondos para invertir en innovación. Invertir en innovación implica meter en el presupuesto la equivocación. Innovar significa hacer cosas nuevas y para hacer cosas nuevas tenemos que equivocarnos. Hoy también vivimos una cultura a nivel local y a nivel latinoamericano donde castigamos el error. Yo nunca vi en mi historia local a alguien que haya sido ascendido por fracasar. Eso es algo que llama la atención allá. El error es parte de la cultura y es parte del aprendizaje. Y si nosotros no rompemos ese paradigma y si no nos animamos a equivocarnos, no vamos a encontrar fórmulas nuevas. Ahora, hay fórmulas para equivocarse y el secreto es equivocarse en pequeño. Para eso existen fórmulas como el prototipado, no armar proyectos gigantescos, sino armar proyectos más chicos, más manejables, equivocarse rápido. Entonces, creo que el rol que puedan cumplir entidades como el CONACYT y el Parque Tecnológico de Itaipú como dos ejemplos de laboratorios de innovación son claves dentro de este proceso y yo creería que por ese lado se puede incentivar muchísimos recursos y herramientas para la innovación. Un hombre como Steve Jobs, que es sacado de su empresa, después de haber fracasado en ella, funda otra empresa y luego retorna. Ese tipo de casos no sería posible, no solo en Paraguay, yo creo que en América Latina. Somos muy crueles con el que fracasa, con el que quiebra. La sociedad donde hay mayor cantidad de quebrados es en Estados Unidos. Y es también la de mayor evolución en materia de innovación y de tecnología. Sumando a eso, algo que te dicen allá los inversores, te preguntan cuántas veces fallaste
ninguna, ok, anda, equivocate primero y después venía a traerme tu idea. Ellos valoran la equivocación y el fracaso como parte del aprendizaje del emprendedor. Y eso es algo radicalmente distinto, no solamente a nuestra cultura, sino a la cultura latinoamericana, ¿verdad? Rodrigo, en materia de innovaciones de organización social, la política, que es la última en darse cuenta de todos estos cambios, ¿qué cosa novedosa hay en Singularity University? Se habla mucho de todo lo que es los gobiernos abiertos, todo lo que son las corrientes de datos abiertas. Se habla de nuevas corrientes donde se plantea un poco ciertas miradas más introspectivas, de desarrollo, muy distintas a lo que estamos acostumbrados de las fórmulas criollas, digamos, de política. Hay otras tecnologías como el blockchain, que es la cadena de bloques. Es muy nuevo esto, se está comenzando a hablar, pero es una tecnología que va a disrumpir muchísimo los gobiernos, porque prácticamente va a ser innecesaria la existencia de muchos ministerios. El blockchain es un archivo abierto de Internet que se abre y se cierra todos los días, puede ser tocado por muchas personas, tiene la característica de ser seguro porque la información se distribuye en todos lados, es muy difícil de borrarla, y se está aplicando para registros civiles, se está aplicando para registros de propiedades, donde esos sistemas terminan siendo mucho más transparentes y más seguros que el ir hasta una entidad física, firmar un papel, ponerle un sello y que eso se guarde en un bibliorato, ¿verdad? El blockchain, cuando llegue acá y se carguen las propiedades que existen en Paraguay, se va a hacer abrir una caja de Pandora, porque son tecnologías que son tremendamente transparentes y tremendamente abiertas, ¿verdad? Entonces creo que van a ser caóticas y me encantaría ver el blockchain entrando a nuestras entidades públicas de documentaciones y títulos de propiedades, por ejemplo. En ese sentido sabremos por qué tenemos 500.000 kilómetros cuadrados en títulos y el país solo tiene 406.752 kilómetros cuadrados. Sin duda. Y eso está disponible, Benjamín. Está disponible, no hay que inventarlo. Eso es. Otra cosa que me traje de allá, que creo que ayuda un poco a entender, hoy uno habla de inteligencia artificial, uno habla de blockchain y parecen cosas difíciles de entender. Tengo que crear una inteligencia artificial, tengo que crear un blockchain. Una de las cosas que planteaban que me pareció muy ilustrativo es, imagínate en el futuro vivir con inteligencia artificial y con el blockchain como si fuera energía eléctrica. Eso es lo que va a hacer esta tecnología. El día de mañana no nos vamos a preguntar si es que la vamos a usar o no utilizar, porque sería como hoy decidir no utilizar energía eléctrica, ¿verdad? Y en materia de transporte, ¿qué innovaciones hay? Y en materia de transporte se viene la automatización. Ya probamos en San Francisco un vehículo autómata. Es maravilloso ver cómo el vehículo funciona sin chofer. El chofer va sentado por una cuestión de regulaciones y los autos Tesla todavía pueden andar libremente con automatización en las autopistas, porque ahí sí tienen cargada la información de frenos, aceleraciones y cuestiones, no en las ciudades. Pero uno ya puede ir en un auto que se mueve solo y son servicios brindados por Uber, no son cuestiones que uno no lo puede alcanzar. Y de su mismo creador, algo bastante innovador es el Hyperloop. Ahora acaba de salir la aprobación del Congreso americano, donde le dieron permiso para construir el primer tramo del Hyperloop. El Hyperloop es un tren de alta velocidad, ya que van a tocar el tema a continuación, que pretende, y su promesa es trasladar a personas desde Washington hasta Nueva York en una primera fase en 30 minutos. Es una cámara de aire comprimido que va a llevar cerca de 30 personas. Es un proyecto de Elon Musk, el mismo creador de Tesla. Ya están probando el producto, uno puede googlear y ver videos de esto. O sea, va a ser más rápido que el avión. Más rápido que el avión. Y la idea es interconectar al mundo por tierra a través del Hyperloop. Había un plan sobre eso también entre Los Ángeles y San Francisco. También, es la misma gente, son varias rutas, incluso planean unir América con Europa y Asia. Tienen proyectos muy ambiciosos. Es la misma gente que está haciendo hoy la investigación espacial, que es otra gran carrera que están corriendo varios grandes innovadores y emprendedores de ahí del valle. Mucha innovación en materia de energías alternativas a la hidroeléctrica inclusive. Mucho sol, mucho aire, eólica y solar, ¿no? Tremendamente, sí. La energía solar es una energía que está encontrando su momento, es una energía que está alcanzando un costo muy barato.
lo cual me lleva a pensar incluso con qué mirada estamos viendo Itaipú, ¿verdad? Con qué ojos estamos viendo esta renegociación que se va a venir cuando la energía eléctrica vía represas va a comenzar a convertirse en el petróleo en los próximos años. Del petróleo. El petróleo está saliendo de circulación y la energía solar es lo más barato que existe hoy, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿bajo qué concepto vamos a renegociar Itaipú cuando se tenga que renegociar? Porque realmente creo que le damos un valor muy grande y de alguna manera hoy ya hay nuevas energías bastante más económicas. Rodrigo, usted es publicista y trabajó mucho en campañas políticas. ¿Cómo se va a hacer campaña política a futuro? ¿Qué es el Big Data? ¿A qué apunta una campaña personal particular y ya no los grandes mítines políticos, en donde si no sorteas un coche o algún electrodoméstico, producto de alguna transacción extraña de un bulto llevado a Bolivia, no te llevas gente? ¿Cómo viene la cuestión de campañas políticas a futuro? Yo creo que se viene una época de un manejo casi científico de las campañas políticas. Con esto me refiero a un manejo de mucho análisis de datos y actuación en consecuencia de los análisis de datos. Vi un documental hace poco de uno de los asesores de Trump que habla y tira una frase que me gustó mucho. Dice, finalmente la democracia es el arte de captar a la mayoría. Nunca había visto la democracia desde ese lado. El arte de captar a la mayoría. Hoy en día con toda la data existente, en tu teléfono estás dejando data todo el tiempo, de dónde estás, a dónde te moviste, a qué hora salís, cuáles son tus hábitos, qué escuchas. Todos esos datos sirven para generar una micro campaña dirigida a Benjamín, con los gustos de Benjamín, con los pensamientos de Benjamín. Todo eso hoy está siendo aplicado en Estados Unidos, ya no desde esta era, sino de la era Obama, que fue un gran hito en todo lo que es la campaña científica. Trump toma todo ese ejercicio y lo utiliza muy bien. Trump hace una campaña medida científicamente en función a la cantidad de votantes insatisfechos con el planteamiento también del gobierno Obama, que en cierta forma es un gobierno sofisticado, pero que deja de lado a una gran masa de americanos que no se sienten representados por esa corriente, digamos, y capitalizan esa frustración y ese no reconocimiento con un Donald Trump que termina capitalizando muy bien ese resultado. ¿Ves la posibilidad de votar desde un teléfono celular? Tremendamente posible hoy en día, mucho más transparente, mucho más controlable que los sistemas que tenemos realmente. Hoy en día ya existe tecnología para hacer eso, ¿no? Nos ahorraríamos 500 millones de dólares en el Tribunal Electoral. Probablemente, sí. Y muchos dolores de cabeza. Y sería mucho más eficiente. Sí, tremendamente. La identidad digital es algo que se viene. O sea, ¿Vamos también a vivir mejor en ese mundo que se viene? ¿Seremos más felices? vivimos mejor en el mundo que vivimos hoy que en el mundo del cual venimos. Hoy tenemos más salud, más vida, mayores medicamentos, mayores conocimientos. Y creo que el futuro vamos a un lugar mejor. Un optimista, Rodrigo Weiberlen, con nosotros en esta primera parte, donde tratamos de entender cuál es el futuro que nos acecha, el futuro en el que ya viven muchas naciones y que todavía los paraguayos lo miramos con ciertas dudas y a veces con muchos temores. Después de esta conversación conversaremos con alguien que quiere mover un tren que dejó de circular a comienzos de este siglo, que fue el primer ferrocarril del Río de la Plata, que ahora existe como institución, pero solo en eso, en el membrete, con su titular, el ingeniero Roberto Salinas. En Paraguay, solo 9 de cada 100 usuarios tiene acceso a Internet. Únicamente Haití está por debajo nuestro a nivel hemisférico. Asunción y área metropolitana necesitan una inversión mínima de 981 millones de dólares para modernizar el servicio de transporte público. Ingeniero Salinas, ¿el problema es plata, es voluntad, es ingenio o es el problema que no tenemos población para justificar un volumen tan importante en un transporte masivo por vías de trenes? Bueno, antes que nada, buenas noches, Benjamín, y muchas gracias por la invitación. Es un tema apasionante, con todo esto de innovación de por medio. Es una mezcla de cosas, ¿verdad? Yo creo que primero es una cuestión de escala, porque el tren hace unos 20 o 30 años, inclusive cuando salieron los ingleses, allá por 1961, cayó, digamos, y nunca fue ayornado, nunca se modernizó, básicamente por la competencia que surgió del camión. Entonces, todo el mercado del camión
¿verdad? Fue el que anuló el desarrollo y la modernización de los trenes en América. Ok. Entonces eso hizo que se relegue el tren, ¿verdad? En otros continentes siguió desarrollándose por otras causas y acá quedamos con una brecha muy grande en inversiones en infraestructura. Y la diferencia que hay entre el tren y el camión es que el tren tiene que pagar la infraestructura y el camión no paga la infraestructura, porque ahí hay una infraestructura mixta. Entonces, primero hay una cuestión de escala. Y más todavía, hablaste de historia, ¿verdad? Nosotros, con cuánta población quedamos después de la guerra, ¿verdad? Y eso fuimos arrastrando con una muy baja densidad poblacional. Pero tuvimos tren y se expandió el tren. Bueno, pero ahí respondían a otros factores. Ahí respondían a factores geopolíticos, ¿verdad? De economía. Inclusive cuando don Carlos trajo el primer tren, ¿verdad? Que lo instaló hacia tierra adentro, era un poco para conectar con las costas de Brasil, realmente, y para comenzar a sacar productos o meter productos, ya sea forestales, hierba, etcétera, que en ese momento abundaba. Y por otro lado, era una tecnología relativamente nueva y era una tecnología que en la era industrial se comenzaba a imponer como una reforma también que impactaba en otro tipo de industrias. No te olvides que los ingleses, cuando vinieron a fomentar esto después de la guerra, del taller de Zapucay surgen muchas tecnologías para el tema azucarero, para lo que es la parte de industrias, de una serie de cosas. Entonces, el primer punto es escala. Para tener un tren tenés que tener escala. Por otro lado, también tenés que tener capital, ¿verdad? Porque de alguna forma hablar de una línea, por ejemplo, no muy grande, estamos hablando de 300, 400, 500, 600 millones de dólares. Entonces ahí la pregunta es quién corre con esa inversión. ¿Cuánto cuesta un kilómetro de vía férrea, la infraestructura? Si cuesta 1 millón hacer un asfaltado, Sí. ¿cuánto cuesta en tren? Es relativo, pero podés considerar 2 millones, 200, 500 y más, depende del terreno. ¿Y qué cantidad de usuarios necesita eso para justificarse? Usuario y carga. Sí, fíjate que un tren de carga se estima que en 300 a 500 kilómetros ya es competitivo con más de 3 a 4 millones de toneladas al año. Entonces, tenés que tener escala, ¿verdad? Y tenés que tener distancias. Por eso es que en país chico como Paraguay, en donde si no está integrado y quiere trabajar solamente para el mercado interno, es un poco difícil, porque no tiene distancias muy largas y tiene una escala de producción muy baja. Con la Argentina teníamos ya una conexión bastante frecuentada. Nosotros teníamos la conexión que en 1910 se cerró con un puente o una conexión fluvial en Encarnación con la línea Urquiza, que es la línea también explotada por ingleses que conectaba al río La Plata a través de Zárate. Hasta hoy funciona esa conexión. Tal es el caso que Ferrocarriles del Paraguay está importando cemento u otros productos por esa línea hasta Encarnación. Lastimosamente, la red que conectaba de Encarnación hasta Asunción, que eran unos 370 kilómetros, se corta en los años 90, 92 por el recrecimiento de Yacyretá, y ahí murió el sistema de larga distancia del Paraguay. Entonces perdimos la conexión y perdimos la conexión con Asunción también. ¿Cuánto debe poner Yacyretá para volver a reparar todo lo que fue el daño causado a esa línea? Bueno, Yacyretá tiene en el tratado de 1982 muy claro que tiene que reponer la línea hasta Artigas, 86 kilómetros desde Encarnación, y de ahí hasta Villarrica inclusive dice mejoramiento, ¿verdad? Esa es una inversión que nunca la hizo. Sí hizo en Argentina, porque en Argentina también hubo un perjuicio. En Paraguay no invirtió nada. ¿Y eso por qué? Desidia y no sé qué más, pero nunca se priorizó el tema del ferrocarril ¿Y en las de vuelta. negociaciones que vamos y hablamos con Macri, con los anteriores presidentes, nunca incluimos eso? Y no se toca. Estamos hablando de qué inversión, ¿de cuánto? Bueno, estamos hablando que una inversión hasta Artigas, ¿verdad? 86 kilómetros podría estar por los 300 millones de dólares. ¿Y hasta Villarrica? Y hasta Villarrica podríamos llegar a unos 500 millones de dólares. ¿Y de Villarrica a Asunción? Y bueno, Villarrica Asunción, 100 kilómetros, que fueron los primeros que se hizo después de la guerra, deberían estar en unos 200 millones de dólares. ¿Nadie quiere tomar ninguna parte de esa inversión? Sí, se quiere tomar. Lo que pasa es que justamente eso es lo que estuvimos hablando antes. ¿Qué tipo de modelo de inversión nosotros vamos a coger? Hablamos de 300, 400, 500 millones de dólares y cuando hablas como inversión pública es un poco grande esa cifra, habida cuenta de las demandas que tiene el Estado en otras áreas. Entonces, acá la pregunta es, ¿qué priorizás? ¿Priorizás poner una ferrovía o priorizás escuela o priorizás centro de salud? Entonces, ahí es que estamos buscando nosotros la oportunidad de inversor privado. Pero ¿Y quién quiere entrar? hay muchas empresas que quieren entrar a inversión, capital a riesgo, que estamos buscando. Entonces, lo que estamos tratando de ecuacionar es el interés sobre un proyecto en el cual exista una inversión privada, si es posible el 100%,
¿verdad? Y si no, bueno, ver qué parte de apalancar públicamente. Esa es un poco, hablando de innovación, es un poco la innovación al modelo de negocio que queremos hacer nosotros en Ferrocarriles del Paraguay, ya que es una sociedad anónima y es concesionaria. Entonces, es el mismo modelo que se usó en Encarnación Posadas. En Encarnación Posadas, ese tren de 4 kilómetros, nosotros lo estamos desarrollando con una empresa argentina pública que es SOFCE y se le dio la operación a un privado, que es Casimiro, que está trabajando, digamos, con sus vehículos. Tremendamente rentable. Totalmente, estamos moviendo hoy 3,5 millones de pasajeros en un tramo corto, que es de 7 de la mañana a 7 de la noche, cada 8 minutos cruza, y cuánto está beneficiando, digamos, a Encarnación en términos de comercio, ahora es inconmensurable. Entonces, ese es el modelo, ¿verdad? Como estábamos hablando también como un prototipo, que queremos llevarlo a una escala más grande. Si comienza a funcionar ese mismo modelo en un tren de cercanías o en un tren de carga que estamos ahora intentando instalar, entonces esto va a crecer ya, digamos, con una dinámica totalmente diferente. ¿Por qué eso? Porque encontramos un modelo de negocio en el cual tengamos un menor impacto fiscal, pero por otro lado porque hay un mercado creciente, especialmente en cargas. Y eso es una cosa importante. En el 2013 terminamos lo que se llama el Plan Maestro, el Master Plan de Transporte, y el Master Plan de Transporte dice concretamente que si es que nosotros en los próximos 10 años no incorporamos, no diversificamos la matriz de transporte del Paraguay, va a perder competitividad por el lado de los costos muy rápidamente. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que se cultive menos, va a hacer que se exporte menos, va a hacer que se produzca menos. Entonces, nosotros por una necesidad estratégica y de sobrevivencia tenemos que diversificar la matriz con el ingreso de vuelta del tren. Eso significa que tenemos que usar diferentes medios de transporte. Totalmente, es una diversificación basada en una combinación del camión, del tren y del transporte fluvial. Ingeniero Salinas, aquel proyecto de cooperativa con los austriacos no existe. Nosotros cuando llegué a la empresa en el 2014, escuché mucho, vinieron a hablar conmigo, pero no existe proyecto. No hay un proyecto y no hay un financiamiento firme. Entonces todo era, digamos, un globo que se infló y que de alguna forma pretendía trabajar sobre el derecho de concesión que tiene FEPASA, pero tratando de que con ese derecho y viendo las coyunturas se aproveche y se capte capital o se negocie externamente. No quiero profundizar más, pero de alguna forma eso nunca existió para nosotros. El tren sería un tren movido a energía fósil, ¿no? Nosotros, el tren de cercanía, vamos a diferenciar los proyectos. Tenemos un proyecto que es el que estamos queriendo ahora desarrollar, un tren de cercanía entre Asunción y Pacaraí, 44 kilómetros, totalmente eléctrico. O sea, va a ser el primer sistema totalmente eléctrico de transporte masivo, lo cual incorpora un tremendo beneficio desde el punto de vista de la innovación en cuanto a cuestiones ambientales o en cuanto a cuestiones de eficiencia energética. ¿Ese tren entraría hasta el antiguo ferrocarril? Hasta frente a la Plaza Uruguaya. Exactamente, hasta la Plaza Uruguaya, ¿verdad? Ya tenemos el proyecto estudiado. Para lo cual hay que volar las graderías que construyó Cartes en el Club Libertad. Bueno, Cartes no construyó esas graderías, esas ya estaban construidas, pero de todas formas, si es que eso no lo vemos hoy como un obstáculo, digamos, porque él estaría de acuerdo en que se volara la gradería. En varias ocasiones dijo que no tiene problema en poder modificar la estructura si es que es necesario para atender las instalaciones. ¿Dónde está el problema allí? Bueno, nosotros tenemos algunas ocupaciones dentro de la franja, que es una franja que en 1857 tenemos nosotros como uso ferroviario, y ahora tenemos una ley en el Parlamento, que está en el Senado, yo creo que a punto de aprobarse, el cual va a permitir que Ferrocarril del Paraguay inicie un proceso de negociación con los vecinos y los ocupantes para poder liberar esa franja y tener el espacio necesario para instalar en forma segura y eficiente el sistema. ¿Hay gente que vivía hace cuánto tiempo en la franja de dominio? Y hay gente que vive, creo que instalada, la mayor cantidad en los últimos 15 años, 10 o 15 años entró. ¿Y cuánto necesita de espacio? Nosotros estamos en el proyecto previendo unos 7 metros al lado de cada riel. Serían unos 7, 14, 15, 16 metros de ancho mínimo como para poder instalar y poder convivir. Y hay que explicar algo, Benjamín. El tema de este tren es un tren que tiene una particularidad. Se llama tren tranvía, por una tecnología totalmente nueva. ¿De qué origen? Y es una tecnología que hoy se fabrica en Francia, en Alemania, en Italia, en Corea, en China. O sea, es una tecnología bastante, digamos, difundida.
pero nueva, ¿verdad? Que están desarrollándose para conectar los centros urbanos con sus áreas metropolitanas. ¿Qué cantidad de pasajeros tendría? Y 300 pasajeros, tiene 30, 40 metros, es articulado como un colectivo largo con eléctrico. ¿Y el tramo de Pacaraí a Asunción haría en cuántos minutos? Bueno, queremos poner con este tren un pasajero entre el centro de Luque a 15 kilómetros de Asunción, con Asunción en menos de 30 minutos en hora pico. Y con Pacaraí en menos de 55 minutos. Entonces, esta es una apuesta, ¿verdad?, a reactivar un sistema histórico, pero dándole, digamos, un sentido de modernidad con toda la tecnología para mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Qué cantidad de personas se trasladaría diariamente? 120.000 a 150.000 pasajeros. Tenemos un estudio conservador, porque hoy no existe ahí, digamos, ningún movimiento. Entonces, creemos que el riesgo es de una sobredemanda, porque ¿qué es lo que pasa con estos sistemas? La gente tiende a vivir cerca de la vía y tiende a usar mucho el sistema, porque es una gran ventaja. Eso hará crecer a Luque, a Areguá, Estanzuela, a Pacaraí. A toda esa zona, Patiño, toda esa zona muy rica, ¿verdad?, desde el punto de vista del lago, de los terrenos. O sea, inclusive va a permitir que muchas actividades de la ciudad se puedan ir hacia allá, ¿verdad?, para que pueda uno moverse, universidades o centros, servicios. Y se contemplan unas estaciones que son grandes, digamos, que son nuestras estaciones históricas, en donde vamos a combinar lo histórico con lo moderno, porque ahí van a estar los centros históricos, y también unos apeaderos que son unas paradas livianas que están a lo largo de la vía, porque esta es una tecnología que permite unos apeaderos cada 600 u 800 metros. Entonces va a transformar totalmente el corredor de tal forma que va a dar un valor agregado muy grande, y esto va a estar conectado, por ejemplo, al aeropuerto, ¿verdad? Va a conectar los parques, está el Comité Olímpico, está la Conmebol, o sea, una serie de, digamos, actividades muy importantes. Por eso creemos que va a ser un corredor de alto valor, digamos, para la ciudad. Ingeniero Salinas, si pasa el Congreso, la ley que ustedes están solicitando, ¿en cuánto tiempo circulará ese tren? Una vez que pase el Congreso, el gobierno promulga el Poder Ejecutivo, y ahí el Poder Ejecutivo tiene que dar luz verde para entrar en la fase licitatoria, y estimamos que de ese momento unos 36 meses para que esté circulando, por lo menos en una primera etapa comercial hasta Luque. Sería 1 año y medio. No, 36 meses son 3 años. 3 años, perdón. 3 años, sí. Porque acá tenés que tener en cuenta que perdimos mucho tiempo, especialmente esta ley estaba desde 2015 en el Congreso, mayo. En mayo teníamos ya 4 empresas precalificadas. En mayo teníamos ya la licencia ambiental de toda la línea. O sea, estamos preparados en mayo. En 2015. Entonces, como esto se dilató en términos de las relocalizaciones y especialmente la ley, nosotros contamos de cero a partir de que tengamos luz verde, y eso implica 1 año como para poder negociar con el sector privado y tener la inversión, y 24 meses para tener operativo. O sea, Asunción Luque 2020. 2020 si es que pasamos rápido al Congreso y tenemos luz verde del Poder Ejecutivo. Y Pacaraí 2022. Sí, yo creo que inclusive mientras hacemos Luque, ahí nosotros, ¿por qué apuntamos a Luque primero? Porque tenemos un cruce de 1.600 metros en Luque por la ciudad, que todavía se está analizando con el Ministerio de Obras Públicas, porque tiene que también atravesar la autopista para conectar con la ruta San Bernardino. Si eso ahora se está resolviendo, y si se tiene claro, hasta podríamos también comenzar en una etapa paralela, digamos, Luque-Pacaraí. Entonces, por eso podemos acortar los tiempos. Otro tema, el proyecto de tranvía urbano, el que teníamos, ¿eso ya no es posible volver a utilizarlo? Bueno, te cuento algo. Este proyecto de tren tranvía de cercanía, al final es un tranvía. Y lo que queremos hacer es, en una segunda fase, una vez que llegue a la estación central, es que entre en la ciudad como un tranvía antiguo, o sea, como la antigua tranvía, que conecte con el puerto, con el Metrobús, y que esto de vuelta comience a circular internamente. Es otro proyecto, digamos, pero la tecnología permite hacer esa inserción urbana a una escala o a un impacto, digamos, mínimo. Cuando uno, ingeniero, va a otro país, y va, por ejemplo, a Alemania o va a Francia, y uno puede hacer una distancia de 800 kilómetros en 2 horas, uno dice, ¿por qué ellos pudieron y nosotros todavía estamos en el papel? Por una cuestión de escala. O sea, tenían población. Totalmente. Y es un territorio más chico con gran escala. Estábamos hablando del tema contra Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos es un territorio muy grande, ¿verdad?, con ciudades muy alejadas, en donde hubo un fuerte lobby también de la aviación. Desarrolló todo que eso, no digo que paralizó, pero minimizó el desarrollo de transporte de pasajeros, que ahora recién quieren entrar.
Y ahí entonces tenés las condiciones para el desarrollo. Por otro lado, Europa es tradicionalmente ferroviario. Ahí se desarrolló, digamos, la tecnología en Inglaterra. Eso se extendió y nunca decayó, digamos, el uso. Tal es el caso que te acordarás que eso sirvió para la explotación del carbón, por ejemplo, económicamente, y después cuando se densificó comenzó a servir para pasajeros. Entonces nunca ellos perdieron el hilo. Es un territorio relativamente adecuado topográficamente hablando, ¿verdad? Como para poder conectar sin mucho sobresalto a pesar de todas las ondulaciones que tiene que salvar en algunos lugares, pero mantuvieron ese desarrollo. ¿Nunca tuvimos un lobby de los transportistas viales en contra del tren? Yo puedo decir que hablando con transportistas inclusive, vamos a dividir pasajeros. Yo creo que se puede combinar perfectamente porque existe hoy, digamos, una necesidad de organizar todo lo que es el sistema de transporte urbano y ahí no encontramos, digamos, una oposición por lo menos explícita. Y en el tema de camiones de carga, con las líneas de carga, no hemos tenido relaciones o conversaciones muy avanzadas, pero de hecho siempre hay una posibilidad de que el transporte por carretera trate de obstaculizar, digamos, el desarrollo. Pero viendo a largo plazo, ¿verdad? Yo creo que no es una cuestión de competir, sino que de complementar de una forma, en forma de redefinir la logística del camión y del tren en un nuevo escenario. Entonces, estamos en este proceso de maduración, de crecimiento del mercado, de elevación de costos y tenemos que buscar técnicas eficientes que vayan combinando los medios. Ingeniero Salinas, el presidente Cartes tuvo un congreso bastante benigno para él en los primeros años. ¿Por qué no metió este tema en la agenda? Él envió en mayo del 2015 al Parlamento. Él subió en agosto de 2013. Sí, en mayo del 2015... Tuvo un congreso que le dio fuerza de tarea conjunta, pero eso fue bonos antes. soberanos, le dio tope del déficit fiscal. Lo que pidió, dio. Sí, nosotros... ¿Cuántas veces habló con Cartes de este tema? Varias veces, y me consta que él... ¿Y cuánto entusiasmo puso? Y este es uno de los proyectos que el presidente impulsa desde el primer momento. Pero al ritmo que usted me cuenta, en el 2020, ¿quién sabe quién va a inaugurar eso y si va a inaugurar? De hecho, perdimos la oportunidad en este gobierno de poder hacerlo, eso hay que ser claros, y yo creo que no fue por no tener un proyecto o por no tener, digamos, todo establecido, sino que por cuestiones institucionales, digamos, que hicieron que no tuviéramos ese apoyo del Parlamento en estos 2 años. No quiero entrar en detalles, digamos, pero estos 2 años, si uno revisa la historia, fue muy difícil, digamos, del gobierno. Ingeniero Salinas, yo a veces me siento tentado a escribir una historia sobre usted. A la mañana usted se monta a su vehículo y se va a una empresa que se llama FEPASA. ¿Cuántos funcionarios tiene FEPASA? 35. 35. Le esperan 35 personas que deben simular que están trabajando en una empresa de trenes. Le saluda y le pregunta cuáles son las novedades. Cómo andan las vías, cómo anda el que maneja el tren. Y todos le dicen, no hay tren. ¿Cómo hace uno para ser funcionario de una empresa que no existe? Yo quiero que no seas tan injusto, no conmigo, sino que con la gente que está trabajando especialmente en Encarnación. No te olvides que hay más de 7.000 pasajeros por día. ¿Cuántos están de los 35 en Encarnación? Están 10. 10. Quedan 10. 25 en Asunción simulando que existe un tren. Después, no te olvides que tenemos un taller en Zapucay, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos? Y ahí tenemos 5. 5. Ahí están haciendo el museo, la gente se va los domingos. Correcto. Y toda la historia. Tenemos también gente cuidando estaciones en Luque, cuidando estaciones en Patiño, cuidando estaciones en Escobar. Ahí tenemos otros 5. Y nos quedan acá en la estación central, que donde están las oficinas, nos queda a lo mejor unas 5, 6, 7 personas. O sea, usted saluda a las 5 personas todas las mañanas. Sí. Y sale allí y mira, aquí fue donde alguna vez hubo un tren. Sí, veo el tren y ahí. Usted ve el tren que está ahí en el museo y luego usted se ríe, ingeniero, pero debe ser una cosa complicada. No. Es como que a mí me nombraran encargado de la Central Espacial de Paraguay y no exista nada. Y no tenga fondo, no tenga ninguna capacidad de colocar un cohete en el espacio. ¿No se siente como que roba todos los días, ingeniero? ¿A quién? Al Estado, a nosotros, a los contribuyentes. ¿Usted cree que usted me paga el sueldo? Sí, yo pago impuestos. Nosotros no recibimos un peso del Estado. No creo. 0. ¿Y de dónde trae la plata? Usted me está confundiendo. No hay tren. 0. No hay funcionario y encima no hay plata. Estamos viviendo lo que producimos. ¿Y qué producimos?
3,5 millones de pasajeros hoy en Encarnación Posadas. ¿Y de eso cuánto sale? Y sale casi el 80 o 90%, el 80% del ingreso. ¿Cuánto es el presupuesto de ustedes? No, nosotros tenemos no más de cerca de 1,5 millones, 2 millones de dólares. El ingeniero Roberto Salinas, le agradezco mucho, ingeniero. Gracias. Después de muy usted amable. viene un alemán que escuchó esta conversación. Debe preguntarse, ¿este país existe? Hace poco fui a Frankfurt y el vuelo de Air Europa aterriza en Frankfurt y tenía que ir a Bonn. Y me dice, cuando salga de allí, tome un autobús que le va a llegar a la Terminal 1. Ahí hay un tren que le lleva de Frankfurt a la estación de Bonn. Ahí se monta el tranvía y el tranvía le baja frente a su hotel. Y todo estaba absolutamente coordinado y llegué en el tiempo exacto de 1 hora y 43. Cuando subí le pregunté al encargado del tren, el alemán de muy pocas pulgas como todo alemán, le dije en cuánto tiempo llega el tren a Bonn y me dijo 1 hour 43. Y yo le dije a quarter to 2, un cuarto para las 2, me dijo 1:43. Bueno, 1:43. Y realmente llegó 1 y 43. No le importaba que fueran 15 minutos la diferencia. Le agradezco mucho, ingeniero. Va a estar con nosotros en la última parte para tratar de hacernos entender esta revolución que vive en su imaginación con mucho fervor y lo felicito. Una pausa. Solo el 6,3% de la red vial paraguaya cuenta con pavimento asfáltico. El 90% es de tierra. Para un alemán que ve estos números, estas cifras, y que viene a un país que ha tenido en los últimos 10 años la misma tasa de migración campo-ciudad que tuvo Manchester en la Revolución Industrial, 8%. Paraguay se ha transformado de ser un país rural de hace 10 años a un país completamente urbano. Y hoy tenemos un problema enorme en las ciudades. No tenemos vivienda, no tenemos transporte, no tenemos sistemas de salud, no tenemos sistemas de educación, no tenemos alcantarillado, en fin, es un problema enorme. Y además no tenemos censo, porque el censo que se hizo en el año 2012 no sirve y se ha declarado insuficiente e inútil. Arquitecto, vivir y diseñar ciudades, porque ese es el trabajo de usted, en condiciones como estas, ¿qué supone? ¿Una gran tarea de ficción o un gran esfuerzo de realidad? Creo que oportunidades más que nada, presenta oportunidades sin fin, ¿no es cierto? Comparado con los países de donde yo vengo, en Alemania, donde la gran mayoría uno siente como que ya está hecho y uno llega a este tipo de realidades y realmente como arquitecto, que gran parte de nuestro trabajo es generar visiones y hacerlas realidad, se nos presenta un campo de juego enorme. Y acá en Paraguay, ¿qué es lo que sabía de Asunción, de sus alrededores? Porque usted habla mucho de ciudades sustentables. ¿Qué son esas? Bueno, ciudades y edificaciones sustentables, ¿no es cierto? Las ciudades están compuestas por edificaciones. La sustentabilidad o la sostenibilidad, ¿no es cierto? Es un concepto que yo considero es parte de nuestro trabajo de hacer las cosas bien como planificadores. Entonces, yo veo acá en estas realidades las posibilidades enormes de poder accionar y activar metodologías que nosotros en Alemania ya llevamos a cabo desde algunas décadas, ¿no es cierto?, de poder aplicarlas en la manera local. ¿Cómo cuáles? Aquí. Por ejemplo, lograr una eficiencia energética y de recursos en general en las edificaciones, ¿no es cierto? Eso funciona a través de aislaciones, de orientaciones bien hechas, bien pensadas, ¿no es cierto? Un poco también mirar para atrás, hay tecnologías o metodologías de trabajo y de construcción que en todas las zonas climáticas, sea en Paraguay, sea en el sur de Latinoamérica, sea en las zonas tropicales, funcionaban, que se fueron olvidando por una tecnologización, digamos, ¿no? Implementando aire acondicionados, porque eso empezó a surgir, pero siempre sin pensar que esto iba a llegar a un límite en recursos que tenemos a disposición. Entonces volver quizás a veces mirando para atrás y aplicar las tecnologías más reales, aplicables acaso localmente. Su país se prepara para ser en el 2040 un país completamente dependiente de la generación de energía propia, energía solar. ¿Cómo vive Alemania ese proceso? ¿Y qué grado de entusiasmo ha generado? Sí. Me parece interesante llamarlo dependiente de, porque para mí no es que se genera una dependencia, sino una liberación total. Porque vamos a tener localmente, en mano de nosotros, ¿no es cierto?, la generación de energía que necesitamos, ¿no? Hay muchos factores, ¿no es cierto? Uno, como arquitecto, también es un esteta, digamos, de que nos gusta la estética, y uno viaja por los paisajes de Alemania hoy en día y ve lo que llamamos molinos eólicos, que la gente, los ingenieros me van a matar por usar la palabra molino,
pero porque es la cosa inversa de un molino en realidad, y esto genera nuestra energía. Para mí, que sé lo que está pasando, me parece una cosa muy positiva y hace más bello el paisaje porque veo lo que está pasando, ¿no? Entonces la discusión en realidad va más por esos lados que no tienen mucho que ver con la realidad de que estamos todos, creo, contentos en vísperas de estar logrando ese objetivo, ¿no? Hasta este momento Alemania era dependiente de que energía nuclear, era Claro, biodiesel. teníamos, sí, y también de gas, ¿no es cierto? Gas. Gran importaciones de gas de nuestros grandes vecinos del este. De Rusia, fundamentalmente. Exactamente. Arquitecto, la otra cuestión es que la gente va a tener que aprender a vivir en edificios, aparentemente. ¿Es esa la tendencia para una ciudad como Asunción? Yo considero que sí. Mirando un poco cómo se desarrollaron los grandes centros urbanos en Latinoamérica en los últimos 40, 50 años, creo que Asunción no va a poder escapar de esa realidad. Escapar suena un poco mal, en realidad es una realidad que se presenta y yo espero, y por eso el trabajo que estamos haciendo acá con el Consejo de Construcción Sostenible Paraguayo, es que si esto llega a pasar, ¿no es cierto?, de que se va a densificar más y se va a vivir en edificios, que esos edificios cumplan de partida con las normativas de la construcción sostenible. ¿Que debería ser cuál? ¿O deberían ser cuáles? Bueno, por un lado, eficiencia en el uso de recursos, ¿no es cierto?, el impacto ambiental, disminuirlo en su etapa de construcción del edificio, en la etapa del uso de la vida útil del edificio, eso es fundamental, y lograr así que esta densificación no tenga un impacto tan masivo como lo está teniendo en grandes ciudades como Buenos Aires, como San Pablo, etcétera, ¿no? Aquí usted se va a encontrar con una ciudad que tiene, la capital tiene 500.000 habitantes, 140.000 viven en zonas marginadas, o sea, proclives de ser sujetas de crecimiento de las aguas. Claro. Y se ha creado un desarrollo nuevo en donde mucha gente no quiere ir a vivir porque no tiene el espacio para cocinar como lo hace en las zonas marginales. ¿Cómo se construye y se convence a la gente que sacarlo de las zonas ribereñas, marginales, y llevarle a otras zonas es aumentar su calidad y reivindicar su dignidad? ¿Cómo se hace? Yo creo que educando, o sea, si le entiendo bien la pregunta, Sí. es que se trata de que la gente... Entienda que vivir mejor es un buen negocio. Cuando Claro. la gente dice, no, yo quiero vivir ahí al lado de la ciudad, no me importa cómo viva, no me quiero mudar de la Chacarita. Usted habrá conocido estas zonas marginales que están La al verdad que costado del conozco Palacio de poco, Lobos. sí, no lo transité mucho todavía. Bueno, ¿no? sería muy Pero- bueno que lo vea, arquitecto, Claro. para dar cuenta de la dimensión de ese problema que está teniendo Asunción, que ha perdido incluso población y consiguientemente ha perdido representación en el Congreso, ha perdido Claro. un diputado por eso. Entonces, la tendencia de las ciudades, como el caso de Asunción, es crecer verticalmente. Claro, densificar. ¿no es Densificar cierto? se llama Sí, la sí, sí. expresión. Y en términos de creatividad, en términos de materiales, ¿qué es lo nuevo? Bueno, creo que existen muchas más que materiales, tecnologías de cómo aplicar estos materiales hoy en día, ¿no es cierto? Siempre, por ejemplo, el hormigón va a ser uno de los materiales básicos para generar Paraguay tiene una estructuras. cuenca cementera para 500 años. Somos Exactamente. ricos en eso. El tema es que la manera de aplicar este tipo de materiales, ¿no es cierto? Y cómo pensar la arquitectura en sí, eso es lo que va a cambiar, ¿no? Y se generan hoy en día visiones en Estados Unidos, por ejemplo, en ciudades como Nueva York, que siempre ha sido una ciudad vanguardista en cuanto a la arquitectura, aplicaciones y formas y volumetrías, ¿no es cierto?, que vienen desde un pensar distinto, desde casi una democratización quizás de las edificaciones, donde cada elemento o cada elemento que compone este edificio, cada departamento, viene orientado de una manera que el que vive después dentro tiene la mejor calidad de vida posible en este lugar, ¿no es cierto? Y este tipo de pensar, parametrización de alguna manera de estos edificios generan formas y maneras de construir mucho más adaptadas a estas realidades, ¿no es cierto? Y a estas normativas. Arquitecto Hatzberg, yo lo noto bastante optimista. Usted nació en América Latina de padres alemanes, se educó en Alemania, que es donde se formó. ¿Qué es lo que más nos cuesta convencernos a los latinoamericanos sobre estos temas? Que aplicar estas normativas o estas maneras de construir sustentables, ¿no es cierto?, van a ser positivas y hay que dejar, digamos, de ponerlas en cuestión, ¿no es cierto?, porque el efecto es medible y visible en todas las otras capitales de este mundo, en realidad, donde estas cosas ya han sido aplicadas, y creo que esto es un poco lo que falta, entender que también tiene que venir acompañado de la política este proceso, ¿no? Y de que no podemos seguir gastando los recursos y usándolos como venimos desde acá, sino hay que poner ahora el freno y empezar a construir un futuro que funcione con este ahorro en recursos. ¿Y la política qué debería saber? ¿Que detrás de esto existe votantes mucho más fieles que los que tienen en la actualidad?
Yo creo que simplemente, yo soy optimista y creo que la política debe, y ojalá lo hace, acompañar un proceso de mejora siempre de calidad de vida, ya sea de la gente que vive en las urbanidades, ¿no es cierto?, o de la población en general. Entonces, lo que necesita saber en realidad es simplemente entender, ver los procesos que están sucediendo a nivel global y aplicarlas acá también. ¿Qué hacemos cuando venimos a vivir en ciudades con mentalidades rurales? O sea, yo vivo en una ciudad, pero creo que esto es todavía el mundo rural donde viví, donde tirar una basura y biodegradarse posteriormente es habitual y es normal, pero hacerlo eso en la ciudad puede significar el peligro de que alguien termine resbalando con una cáscara de banana y rompiéndose la pierna. ¿Cómo hacemos ese proceso de cambio en procesos tan intensos de movimiento demográfico como el caso de Paraguay? Es que yo creo que justamente esas realidades que uno posee hay que transportarlas a la modernidad, ¿no es cierto? Como decía anteriormente, esas maneras, por ejemplo, de construir en zonas rurales donde las casas de campo tenían sus galerías, sus aleros, no había aire acondicionado, ¿no es cierto? Esas cosas son transportables a nuestra realidad de hoy en día y aplicables. Obviamente se van a ver distintas, pero la idea detrás de esas cosas son similares. ¿Por qué hoy en día tengo que construir un edificio orientado, acá sería al noroeste, ¿no es cierto?, con una frente vidriado? Eso es construir un horno, es construir un error, ¿no es cierto? Bueno, muchos de los edificios que usted ha visto tienen esa orientación. Exactamente, entonces ahí es donde tiene que cambiar el paradigma y eso justamente... ¿Es el error de quién? ¿Del ingeniero, del arquitecto, de quién? Es en realidad el error de nosotros, arquitectos, habernos olvidado de esos parámetros tan básicos como el clima, como la orientación a través de analizar por dónde va el sol durante el día, etc., ¿no? ¿Esta es su primera visita a Paraguay? No. Llevo ya un año acompañando al Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible, justamente tratando de fomentar estas nuevas normativas y estas nuevas metodologías de trabajo. Desde la primera vez que vino hasta ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? Muy poco, creo, pero mucho en el trabajo y el impacto que estamos teniendo en nuestro trabajo. ¿Por qué ¿no? cree que cambia poco? Me imagino que para usted alemán debe ser complicado, viene, nos habla de esta cosa, movemos la cabeza de arriba para abajo, después usted retorna dentro de 3 meses y no hicimos nada. ¿Por qué somos Ñembotaví? Ñembotaví significa en guaraní hacerse del tonto. Ok, yo no creo que es eso, simplemente reconozco que son procesos muy largos, ¿no? Parte de mi charla que trato de dar y contar un poco de dónde viene eso, en Alemania empezamos en los años 70 con todo este proceso y ahora llegamos a ponernos las metas de tener un 40% de energía de fuentes renovables. O sea, tardaron etcétera, ¿no? 50 años casi. Claro, entonces lo que creo que todos... Lo que las sociedades siempre deberían y ojalá puedan hacer es aprender de lo que se hizo en otro lugar y aplicarlo de una manera quizás más eficiente y dar como un salto de rana más grande, ¿no es cierto? Arquitecto Jasper, usted viene de la Facultad de Arquitectura, ¿no? De dar una charla y una conferencia. Sí. ¿Cómo encontró a los jóvenes paraguayos interesados en estos temas? Muy interesados y con las visiones, obviamente a mano con lo que hablaron antes de tener todo el conocimiento hoy en día a la mano y poder hacer una investigación directa, ¿no es cierto? Con toda esa mente ya puesta y queriendo realmente absorber el conocimiento y ver cómo lo podemos aplicar acá. Y ha sido como una especie de workshop más bien que dimos hoy día, no una charla, sino una cosa más interactiva de buscar realmente las normas que desarrollaron el Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible, cómo aplicarlos a los proyectos reales. Y ahí realmente el público era joven y lleno de ímpetu y de ganas de hacer esto. Arquitecto Jasper, ¿cuáles son las tendencias de futuro? ¿Cómo vamos a vivir de acá a 50 años? ¿Mejor, peor, más cómodamente, con costos energéticos menores o al contrario, todo lo opuesto? Soy también muy optimista, ¿no es cierto? El costo energético seguramente va a seguir subiendo o va a quedar igual. Creo que eso no es el parámetro necesario, sino vamos a poder aplicar todas estas tecnologías, ¿no es cierto?, de comunicación, de medición en tiempo real para ser más eficiente en el uso de los recursos. Creo que ese es el futuro. Y eso implica el uso de los recursos como recursos de energía, etcétera, pero también recursos espaciales. Hoy en día podemos analizar, justamente vengo de una reunión en Vaduz, la capital de Liechtenstein, donde gente del MIT presentó un proyecto que ellos tenían el potencial hoy en día de medir en tiempo real y proyectar en tiempo real con todos los datos de una ciudad, cuáles son o serían los cambios si yo cambio, por ejemplo, la destinación de un barrio o de una zona urbana dedicada a negocio, a cambiarlo a oficina. Entonces, en tiempo real pueden simular cuáles son los procesos urbanos que esto lleva a cabo, ¿no? Entonces, esto nos va a llevar a una vida más eficiente y de mejor calidad de vida dentro de las urbanidades. Y si no entendemos y no cambiamos las cosas, ¿cómo serán las ciudades del futuro para nosotros? Si no cambiamos las cosas, vamos a llegar a una crisis ecológica y económica, ¿no es cierto?, y de energía
que va a explotar, digamos, ¿no es cierto? Una situación que en Alemania tuvimos en los años 70. Acuérdese del tema de, por ejemplo, la crisis petrolera, no podíamos más usar las autobahns, servían para hacer un picnic, ¿no? Pero teníamos domingos o fines de semana donde no se podía ir en auto por directiva gubernamental. Los ríos en Alemania estaban con una mortalidad, ya no había biosfera en los ríos. Temas de smog, temas que vemos hoy en día en China, en Alemania pasaba lo mismo en los años 70, en sectores como el Ruhrgebiet, ¿no? Usted sabe que Asunción no tiene planta de tratamiento cloacal. ¿Usted se imagina eso, que una capital? No. Eso es un tema que realmente me cuesta entender, ¿no? ¿Alemania lo resolvió hace cuánto tiempo? Empezaron por ahí, en los años 60, 50, 70, supongo, ¿no? Empezaron por ahí. No sé las fechas exactas, pero sí, es algo que, eso en Buenos Aires, donde viví un buen tiempo también de mi vida, pasa lo mismo, ¿no es cierto? O sea, hoy en día hay plantas de tratamiento, pero este problema, cómo se ataca, es algo que realmente me sorprende, ¿no? ¿Y qué dicen los alemanes de nosotros? Oh, muchas cosas creo, no sé en qué enfocar esta respuesta, pero por algo estamos acá. Tengo muchas compatriotas que viven acá, ¿no es cierto? Y creo que lo más interesante para nosotros es el potencial, ¿no es cierto? El potencial y ver sociedades que están con ganas de hacer algo y de activar, ¿no es cierto?, el cambio. 3 optimistas con nosotros, que ven grandes problemas, pero también ven grandes oportunidades. Después de la pausa, una evaluación con los 3. La infraestructura sanitaria del país no se renovó en los últimos 25 años. La producción pareciera elegirnos algunos recordatorios nada optimistas frente a estos 3 caballeros que son notablemente optimistas. Les decía que un optimista para algunos no es más que un pesimista mal informado. Supongo que los 3 saben mucho, conocen bastante, pero todavía mantienen el optimismo. Cuando escuchas lo que dijo el ingeniero Salinas con respecto al tema del transporte y me comentás que hay un viaje en aire comprimido de 30 minutos entre Washington y Nueva York en puertas, ¿qué sentís, Rodrigo? Yo siento que todavía estamos en un país que se mueve con las fórmulas del siglo pasado, ¿verdad? No solamente en los medios de transporte, el caso de la oportunidad que tuvimos con el Metrobús, ¿verdad? Y con toda la energía que hablábamos de la abundancia que tenemos, y entiendo de las limitaciones y lo difícil del proyecto, pero pensar en plantear un sistema elaborado ahora, basado en diésel, teniendo la abundancia de energía que tenemos, me cuesta entenderlo, digamos, ¿verdad? En algunos aspectos. Yo creo que como países subdesarrollados y mirándole el lado positivo a las cuestiones, la gran ventaja que tenemos es que somos una página en blanco. Nosotros no tenemos que hacer el recorrido de los países desarrollados que ya se han equivocado en la fórmula 50 años. Hoy tenemos que simplemente mirar lo que está funcionando en el mundo e intentar aplicarlo. Claro que es muy fácil hablarlo desde afuera sin conocer también la coyuntura desde adentro, las limitaciones presupuestarias. Somos un país con tremendas carencias en muchísimos aspectos y hay que priorizar a dónde poner el foco, porque no podemos transformar todo lo que tenemos que transformar hoy. Así que de alguna manera hay que elegir poner el foco en algo y yo quiero en ese sentido subrayar 3 puntos en donde yo pondría foco. Educación, educación y educación. Ahí estamos bastante rezagados. En Alemania han hecho ese trabajo hace bastante tiempo y si tuviéramos que decir cuál es el gran desafío de Alemania del futuro, puesto con esta gran revolución que vivimos en términos de conocimiento, ¿cuál es? Bueno, el desafío, o sea, al nivel infraestructural o digamos de sociedad en Alemania, creo que es justamente el tema de la crisis energética, ¿no es cierto? De hacernos independizarnos de las restricciones que tenemos por estar dependiendo en ese sentido todavía de los vecinos, ¿no es cierto? En este mundo globalizado, pero con tantas tensiones hoy en día, creo que es uno de los enfoques que la sociedad alemana debe enfrentar, ¿no? Y está enfrentando. En transporte masivo, ingeniero Salinas, lo máximo que podemos aspirar es la cuestión del tren eléctrico, ¿no? No los trenes de alta velocidad de los países europeos. Fíjate que ni Argentina ni Brasil pudieron construir sus trenes rápidos. Intentaron en Argentina con Kirchner entre La Plata Rosario, entre Rosario y Buenos Aires, y en Brasil entre Río de Janeiro y San Paulo. Sí.
Entonces, es una cuestión complicada. ¿Y ahí qué pasó? Ahí había volumen, ahí había recursos, estaba la fiesta del Mundial, la fiesta de las Olimpiadas, pero no se dio el fenómeno. Son inversiones muy grandes, son inversiones que de alguna forma tienen que tener, digamos, ser muy competitivos para no ser muy subsidiados. Y ahí entre Río y San Paulo no le pudo competir ni a los accidentes topográficos, porque hay muchas montañas, ni al avión, que básicamente bajó mucho los precios. Entonces, por eso que es difícil instalar sistemas masivos en países en donde las regulaciones son pobres y en donde hay predominancia de mercado de algunos medios. Y eso es lo que hace que nosotros no tengamos las condiciones como para poder instalar a largas distancias trenes rápidos. Ojalá, o yo espero que en algún momento, cuando comencemos a desarrollar más densidad dentro de ciertos núcleos, ¿verdad?, que puedan haber esas conexiones rápidas, pero dependerá de condiciones de mercado más que de condiciones fiscales. O sea, un tren de alta velocidad Asunción-Encarnación, que pudiera hacer el trayecto en una hora, es imposible de imaginarse en los próximos 100 años. Yo no me iría tan lejos de los 100 años, ¿verdad? Porque acá, como se habló, las cuestiones están evolucionando y la tecnología rápidamente y los costos van bajando. Entonces, hoy tenemos ya sistemas de aire comprimido a alta velocidad. Yo creo que las tecnologías van a ir bajando de precio y van a ir encontrándose situaciones que tal vez, no quiero decir en cuánto tiempo, ¿verdad?, pero de alguna forma también dependemos del crecimiento. Es otro tema del Paraguay en el contexto regional, porque hay muchas ciudades limítrofes que están haciendo escala con nosotros. Por ejemplo, hoy en día te vas al aeropuerto y encontrás muchos autos argentinos que toman acá vuelos. Eso está pasando, se está convirtiendo en un hub. Entonces, eso es lo que yo creo que en los próximos 10 años vamos a aprovechar para generar escala conjunta y de ahí poder instalar sistemas masivos. ¿La conexión de la ferrovía da Soya con Brasil es una quimera o es una posibilidad concreta? Nosotros tenemos... Estamos construyendo un segundo puente y no tiene paso para tren. No, ahí se decidió entre los dos gobiernos no poner un ferrocarril, un paso ferroviario, sino que en un tercer puente, ¿verdad?, en un hipotético tercer puente encima del puente de la Amistad, porque las condiciones son mejores, digamos, que la que tiene el puente en el trazado actual. Entonces, Brasil está a 120 kilómetros de la frontera en Cascabel, todavía no está llegando. Brasil tiene muchos problemas también en su estructura de concesiones en el sector ferroviario, tiene altísimos costos, por eso está queriendo venir hacia el río Paraguay. Entonces yo creo que con el tiempo y creciendo en algunos nodos, digamos, con rupturas de carga y con valores agregados, van a permitir esas interconexiones ferroviarias. Yo estimo que en los próximos 10 años nosotros tendríamos que tener un sistema interconectado ferroviario con Argentina, Brasil y Chile, por lo menos para estar cruzando océano a océano. ¿La conexión con Argentina hacia Chile es posible hacerla en las condiciones actuales o no? Ahí se está hablando ya de túneles de baja altura a través de los Andes, ¿verdad? Están los costos muy altos, más de 30 millones el kilómetro y más inclusive. Entonces yo creo que se está llegando cerca ya de tener los túneles de baja altura para múltiples usos, incluyendo el ferroviario. Una vez que tengamos eso, van a ser más fáciles las conexiones masivas de carga, van a bajar los costos, pero hoy como estamos trabajando con el tren que va a Socompa o va a 4.000, 5.000 metros, eso hace inviable un transporte masivo, digamos, con baja carga y bajo valor agregado por sobre todo. Arquitecto, mucha gente quiere vivir en departamentos de muchos metros cuadrados y cada vez esos esquemas son muy difíciles de llevarlo adelante porque cuestan caros, porque acá en el Paraguay hay departamentos que son más caros que en Miami, en Nueva York, por ejemplo. Uno se pregunta, y ustedes que lo miden todo, ¿en cuántos metros cuadrados vive un ser humano bien, con dignidad? Yo creo que hay posibilidades de vivir entre 40 y 80 metros cuadrados y uno vive bien. Ahora, siempre depende de la condición también familiar, ¿no es cierto? Si uno entra con familia o no. Pero estas son tendencias que en las ciudades europeas y en las capitales también como Buenos Aires se están produciendo, que hay estos mini departamentos, ¿no es cierto?, que son súper atractivos y altamente cotizados también, ¿no? En Alemania, ¿cuánto cuesta un metro cuadrado como término medio? En alguna ciudad también término medio. Sí, es una pregunta muy difícil de responder porque si vemos, por ejemplo, el caso de Berlín, en los últimos 4 años duplicaron o hasta triplicaron los valores. O sea, la pregunta que hace, si la vemos a nivel, digamos, equilibrado sobre estos 4 años, le doy un valor que estamos hablando de 3.000, 4.000 euros el metro cuadrado, ¿no es cierto? Pero hoy en día, ya en Berlín, el día de hoy realmente se venden a 6.000, por ejemplo, ¿no? No en todos los sectores, ¿no es cierto? Pero si quiere un término medio, 4.000 quizás es un valor que se podría aplicar. Alemania es un país exitoso.
a nivel mundial en términos económicos, molestó a Trump en su última visita, la balanza comercial es demasiado favorable a Alemania en comparación a Estados Unidos. La Europa en general vive condiciones en las que hay poco optimismo y pocas esperanzas. Los mileuristas constituyen una legión en España, en Francia, en Italia. He visto una cosa que me sorprendió en Italia. Una familia hizo un juicio al hijo para sacarlo de la casa. Tenía 40 años y juicio de desalojo para que el chico se vaya. En medio de toda esa situación en la que viven las personas, también construir casas, hacerse de una casa, hacerse de un departamento, de un piso, dicen en Europa, en España, es cada vez más complejo. ¿Cómo enfrentar esos retos? Claro, ahí en la sociedad alemana justamente como tal no es una de las tendencias y nunca lo fue de hacerse su propio piso. Eso es algo que viene muy del sur de Europa, ¿no es cierto? Okay. En España, en Italia, etcétera, ¿no? Yo creo que es una depresión por la que está pasando sociedades como la española, ¿no es cierto? Pasando por esta realidad, que estas cosas ya no se están pudiendo cumplir, ¿no? En la parte de la ciudad más joven, justamente, ¿no? Y yo mismo también estudié parte de mi carrera en Italia y gente que estudió conmigo está en este tipo de condiciones, ¿no? Simplemente por una crisis de no encontrar puestos de trabajo suficientemente pagados para vivir una vida como hace 20, 30 años esas mismas generaciones podían cumplirse, ¿no? Es decir, realmente es un tema complejo. Rodrigo, ¿qué es lo que más cuesta explicar el futuro en paraguayo? Creo que nuestra capacidad de salirnos del enfrascamiento del pasado. El estar atrapados del pasado es lo que más nos cuesta imaginarnos el futuro. Y de ese pasado, ¿qué es el mayor lastre? Que hay que tirarlo para que el globo se eleve. Yo creo que todavía pagamos consecuencias muy viejas que vienen inclusive de la guerra de la Triple Alianza, pero creo que estamos en un momento de coyuntura donde como paraguayos nos estamos viendo con una autovaloración un poco más alta, donde hay una generación que vio que puede atravesar fronteras, que puede salir a ser competitivo en la región y el mundo, que esas limitaciones no eran fronteras físicas, eran fronteras mentales, y yo creo tremendamente en las futuras generaciones. Creo que de alguna manera nosotros necesitamos una mirada más social, más allá de la discusión de izquierdas o derechas, una mirada más social al bienestar de las personas, no solamente a la celebración del éxito económico. Creo que ahí tenemos una tremenda oportunidad y la única oportunidad que tenemos de reconstruir profundamente algo significativo para adelante. Ingeniero, usted me contaba que en el 60, cuando se fueron los ingleses, se nacionalizó de nuevo, se dejó de invertir y por lo tanto aquello quedó como negocio bastante atrasado. Siendo que el ferrocarril nos llena de tanto orgullo, de decir que tuvimos el primer ferrocarril del Río de la Plata, ¿por qué no hay un volumen de gente que presione para que este tema sea el tema de la agenda de los políticos y que los gobiernos lo lleven adelante? ¿No le llama la atención que nos sintamos orgullosos de algo que nos pasó en el pasado y que sin embargo no nos enamoremos del futuro en materia ferroviaria? Sí, me llama la atención. Me llama la atención porque si uno hace una encuesta, el 100% prácticamente está a favor de reactivar esto. Sí. Pero yo creo que es un poco, digamos, difícil movilizar a la gente en masa para apoyar algo favorable en este país. Es más fácil movilizar para obstruir algo o para evitar algo que para hacer algo. Es una cuestión cultural probablemente, como estábamos hablando o como estabas hablando. Entonces yo creo que la sociedad tiene que comenzar a tener temas emblemáticos, que tiene que ponerse de acuerdo y tratar de que eso esté en la agenda. Yo, viendo un poco lo que se está desarrollando en el Parlamento ahora con el tema del proyecto de ley en este momento eleccionario, tengo optimismo de que de alguna forma existen en todos los frentes políticos hoy una intención de apoyar el resurgimiento de este medio, ¿verdad? Y creo que también está habiendo una opinión pública favorable como para poder ir empujando. Entonces, tengo la esperanza para que esto que es difícil de mover, fíjate que hoy tenemos 4 locomotoras a vapor que funcionan perfectamente. O sea, nunca se ayornó esto, tenemos esas reliquias y justamente movilizar de vuelta sería no solamente una cuestión de orden económico, sino que también un orgullo nacional, ¿verdad? Entonces yo espero que... Y explotarlo eso incluso con fines turísticos. Pero, no pasó por la cabeza de nadie. Claro, estamos restaurando estaciones, estamos en Patiño, en Pirayú, en Pacaraí. Ahora vamos a llevar la locomotora que está en el Botánico a Pirayú para hacerlo trabajar hasta Cerro León. O sea, hay muchas cosas necesitadas. A mí me demuestra, discúlpeme que le corte, ingeniero Salinas, cuando veo mi buen amigo Jero Bauman,
circulando por las vías del tren en bicicleta y dice, hay que hacer una bicisenda. ¡Wow! Eso es como volver hacia atrás más o menos 300 años. Es convertir algo que fue nuestro orgullo, que es un signo de la modernidad, de la transportación masiva, de la carga más barata, y convertirlo en bicisenda. Cuando usted vio que alguien plantea convertir todo el trazado hasta Encarnación en bicisenda, ¿qué siente, ingeniero Salinas? Bueno, yo hablé con Jero en varias oportunidades y con otros grupos también comunitarios, que este proyecto, esta iniciativa es un poco para preservar el espacio interín se vaya desarrollando el sistema. Ajá. Entonces, nosotros lo vemos con esa filosofía, ¿verdad? Para que nadie ocupe eso. Claro, para darle un uso recreativo en este momento, Okay. Deportivo, interín, uno va recuperando, digamos, eso, porque tenemos 300, somos 35 como te dije, y tenemos cerca de 300, 400 kilómetros de línea. Y vos sabés que con el tiempo, históricamente, se han robado rieles, se han subastado, se han rematado. Entonces, ahora preservar es toda una estrategia con las municipalidades, con las comunidades para que vayan cuidando los pequeños espacios que todavía quedan y que ahí se pueda instalar cuestiones históricas turísticas, como estás hablando y estamos desarrollando. De hecho, Zapucay es un polo turístico importante, con las máquinas funcionando de fines de 1800. Y interín se vaya haciendo eso, estas iniciativas ponen en valor de vuelta esos espacios históricos para que ahí podamos nosotros después instalar sistemas modernos. Ingeniero Salinas, entonces en el 2020 usted cree que hacemos el viaje Asunción y Pacaraí. Yo varias veces di varias fechas ya, Sí, ¿verdad? Varias sí, sí. fechas, te acordarás. Alguien del avión ya me dijo Bueno, una fecha que no cumplió. ahora, quiero recalcar que en ese momento, en 2015 teníamos todas las condiciones. ¿Qué pasó en el Parlamento y qué pasó en la política? Tenés que preguntar a los Sí. políticos y a los parlamentarios, no a mí. Pero de hecho, ahora tenemos una oportunidad de vuelta, ¿verdad? Un ciclo de oportunidades en el cual, si es que tenemos esa intención colectiva de poder revivir esto, instalar sistemas que sean ya modernos, esta es la oportunidad de poder poner de vuelta el kilometraje en cero y dinamizar lo que es el proceso. Entonces, tengo la expectativa de que en 36 meses, una vez que tengamos luz verde, podemos estar funcionando. Rodrigo, si lo que ya es pasado en otra parte y todavía no es futuro acá, ¿lo querrías traer al Paraguay? ¿Cuál sería? Innovación en todos los sectores, tecnología, traer todo el conocimiento que está en la región y en el mundo y que se pueda implementar hoy y que está al alcance de esto. ¿Qué es lo más sostenible e innovador en materia de arquitectura que deberíamos aprender los paraguayos, arquitecto Jasper? Yo creo que también ahí va por el lado de educación, ¿no es cierto?, de aplicar y conocer y embargar todo ese conocimiento que existen hoy en día sobre hacernos los edificios más eficientes y aplicarlos a esta realidad local. El arquitecto Jasper, alemán, Rodrigo Weiberlin, bisnieto de un alemán publicista, acaba de llegar de Singularity University en la costa oeste de los Estados Unidos, y el ingeniero Roberto Salinas, que está convencido que en 36 meses va a volver a circular el tren. Desde el pasado, desde la innovación, desde el futuro, la coincidencia en que el mundo es una oportunidad. Estoy de acuerdo. Ojalá transformemos esta pasión del pasado en una pasión del futuro. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 21. Buenas noches, buena suerte.